Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Los acuerdos logrados por el Magisterio son positivos para Colombia. Su cumplimiento por parte del gobierno es fundamental y también se requiere consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Por la vida, la salud y la defensa de la educación pública en condiciones dignas, unidos vamos con FECODE. Al programa Educación al Día hemos invitado en esta oportunidad a Luis Ramón Pájaro. Él es el directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el departamento de Bolívar. Luis Ramón Pájaro nos da a conocer algunas de las importantes conclusiones del plenario de juntas directivas de los sindicatos filiales realizado en Bogotá los días 8 y 9 de febrero. Escuchemos al dirigente Luis Ramón Pájaro. Un cordial saludo, compañeros y compañeras. La Comisión de Dignificación de la Profesión Docente analizó temas centrales como el Estatuto Único, el curso de los 8.000, los ascensos y las reubicaciones, manual de funciones, formación docente, entre otros temas sugeridos por los asistentes. En esta comisión se planteó como aspecto general los bloqueos que se dieron en la negociación con el gobierno, quien planteó por un lado no contar con los recursos para cumplir con los acuerdos con FECODE y se escudaba en la pandemia, no obstante que en la misma pandemia se agudizó la pobreza, la miseria, las desigualdades, las inequidades y la carestía. También como obstáculo se encontró que el gobierno mostraba a las exigencias de FECODE una asistencia del Consejo de Estado que impedían la materialización de estas exigencias, pero en otras situaciones, una situación de chantaje en donde el gobierno pretendía poner a escoger entre unos derechos ya ganados en detrimento de otros, como por ejemplo, para cumplir con el curso de los 8.000, proponía no garantizar la bonificación del 19% a los maestros, sino reducirla al 15%, o reducir la nivelación del 2.5% al 2%. Incluso propuso un curso para 4.000 y no para 8.000. No obstante, la lucha importante de la Federación y su comité ejecutivo con el respaldo del Magisterio consiguieron avanzar en estos elementos de discusión sin renunciar a derechos ya conseguidos. En esta discusión se planteó la necesidad de concretar una propuesta de estatuto único que atienda las condiciones difíciles de los docentes en general, pero además de los educadores, afros, negros, indígenas, raizales, que no se les paga como al resto del magisterio, sino lo que el resguardo determine. Igualmente, los docentes provisionales. Se pide prestar atención especial al tema de la evaluación de desempeño que materializa la inestabilidad laboral establecida en el decreto 1278 de 2002 y de igual manera ajustar tener el cuidado al revisar y ajustar la evaluación con carácter diagnóstico formativa para que se garantice una propuesta que facilite la movilidad en el escalafón del magisterio, es decir, los ascensos y las reubicaciones. Sobre el manual de funciones se debe continuar con la revisión y actualización de modo que defina realmente las funciones del cargo docente y directivo, personal de apoyo. Esto es importante para el ingreso y reubicaciones. Igualmente, en el concurso, permitir el ingreso de profesionales de otras áreas previo estudio de pedagogía y no como se hace en la actualidad. Allí mismo mantener el carácter legal de la carrera docente y la administración a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil y definir la situación de ingreso, periodo de prueba,
vinculación en propiedad, entre otras situaciones. Se ratifica la importancia de la evaluación con carácter diagnóstico formativa, aunque también tenga sus detractores, pero es a través de esta que muchos maestros han podido conseguir su ascenso o reubicación. Por otro lado, se solicita buscar una fórmula que permita seguir ascendiendo a los maestros de la categoría 14 del decreto 2277, cuyo estatuto no permite el ascenso después de esta categoría. Al final, y como conclusión importante, es la de mantener la unidad del Magisterio Nacional en la defensa de la educación pública y la dignificación de la profesión docente, así como los derechos de la comunidad en general. Muchas gracias, compañeros y compañeras y comunidad educativa. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estamos oyentes amables en su programa Educación al Día, programa que se emite por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Se ha realizado un importante plenario de juntas directivas en Bogotá de las filiales de FECODE los días 8 y 9 de febrero. El día 10 hubo una junta nacional. Allí se acordó un plan de acción contundente para el año 2022. De igual manera se hizo un completo análisis sobre las propuestas de reforma al sistema general de participaciones, estatuto docente y se analizó el tema delicado de la salud. Escuchemos los informes con 3 ejecutivos de FECODE que hemos invitado en el día de hoy: Cristian Rey, el presidente de FECODE, William Belandía, y el secretario general, Luis Edgardo Salazar. Aquí están las conclusiones de ese importante evento realizado por FECODE en Bogotá. Escuchamos. Para el programa Educación al Día nos encontramos con el secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, don Luis Edgardo Salazar. Don Luis Edgardo, se ha realizado un plenario de juntas directivas de las filiales de todo el país y también una junta nacional ya hoy es 10 de febrero, en horas de la noche, estamos emitiendo para todo el país. ¿Qué se concluye en estos eventos, don Luis Edgardo Salazar? Bueno, primero saludar con un abrazo inmenso a quienes están en sintonía del espacio. Sí, el Comité Ejecutivo convocó a plenario nacional de juntas, más o menos 350 compañeros de todo el país, en un escenario grande en el Hotel Tequendama, con los cumplimientos de las medidas de bioseguridad, lo necesario para impedir tantas adversidades, agotando una agenda muy intensa, una información de carácter político, una presentación de algunos compañeros que están en la propuesta hacia aspiraciones a las corporaciones públicas a ser elegidos por voto popular, señalando que una de las orientaciones de FECODE tiene que ser indudablemente la lucha política y por sectores alternativos, por sectores que estamos en la línea de pensar, construir y reconstruir el país, en la línea de ser gobierno, de construir gobierno y ser poder para buscar un horizonte mejor, unas nuevas posibilidades de vida para los connacionales. De carácter académico, un debate interesante sobre unas líneas de discusión sobre temas muy álgidos y puntuales que sin duda se convierten en capítulos vitales en la lucha de FECODE. La lucha por el CGP, es decir, la recuperación de los recursos públicos, la plata pública que inmisericordiamente desde el año 2001, saben todos y todas ustedes, le fue arrebatada al sector público de agua potable, saneamiento básico, salud y educación. Plata que si no se hubiera quitado hoy a lo público, serviría mucho para las contingencias hoy derivadas de la pandemia. De igual manera, el estatuto docente, que para nosotros es una oportunidad valiosa. El estatuto tiene que reconocer lo que consustancialmente hace el maestro, su práctica pedagógica, su práctica académica, su práctica metodológica, didáctica, su práctica investigativa, sus iniciativas institucionales vitales, de tal manera que esa es como otra línea que tiene que aperturarse, cumpliendo las orientaciones de Paipa, de Medellín, sobre líneas. La experiencia tiene que ser un
un reconocimiento valioso. Tiene que darse también la oportunidad que se reconozca el mejoramiento profesional, el crecimiento profesional de nuestras maestras y maestros o la producción académica investigativa. El estatuto, en últimas, tiene que ser un instrumento que reivindique la profesión docente y que reconozca el quehacer del maestro y de la maestra. Y fuerte también el tema de la salud. Salud, el otro punto también, sobre eso se gravitó buena parte de la sesión. Y entonces en salud tenemos que seguir construyendo, afinando la propuesta, ajustándola con el querer, el sentir de las bases. Y en esa línea pues tenemos que seguir exigiéndole al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente que cumpla su papel, a la fiduciaria que cumpla su papel y que entienda que son funcionarios que dependen del ministerio, no tienen potestad omnímoda ni facultades absolutas, y que hagan las transferencias con oportunidad, y a los prestadores están al día en el pago de sus acápitas, pues que cumplan con los contratos asumidos, de tal manera que nuestra política es seguir defendiendo el derecho a la salud con dignidad de los maestros, sus familias y sus beneficiarios. Hoy nos aprestamos a cumplir con la Junta Nacional, estamos en desarrollo de la misma, donde hemos de sacar conclusiones valiosas que orienten, vamos a poner en... Y ambiente unitario. Ambiente de unidad, por supuesto, y vamos a colocar el plan de acción para ser avalado, aprobado por nuestra Junta, que será la bitácora, la brújula que nos trace el quehacer en este año 2022, estimado Omar. Muchas gracias, don Luis Edgardo Salazar Guerrero, por estar con nosotros en Educación al Día. Para el programa Educación al Día, estamos con el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, William Velandia Puerto. William, ¿qué tal? Se ha dado un importante evento, un plenario de juntas directivas de los sindicatos filiales y una junta nacional. Conclusiones importantes. Pues si algo acertó el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación fue este evento, en un momento coyuntural definitivo en la política del país. Todos los ciudadanos somos sujetos políticos, aquí que no nos vengan con cuentos de que no tenemos derecho a opinar, a pensar y a proponer. Y en ese sentido el magisterio, en esa tarea que ha hecho de formación integral a nuestras juventudes, a nuestra sociedad, pues también se toma el espacio para con sus líderes y lideresas desarrollar toda una actividad de análisis del momento político que tiene Colombia y de definir que es el accionar de los maestros también de manera contundente y firme el que puede variar muchas de las condiciones que tiene hoy el país y que pues está en una crisis producto de esos malos gobiernos que con este último pues ya rayaron la raya, ya rayaron el tope de los procesos de mala calidad de la administración del país. Y en consecuencia tenemos que jugar a los maestros y maestras dentro del respeto, dentro de la tolerancia, pero en esa visión que tenemos de Estado social, en ese compromiso que tenemos con las comunidades para defender sus derechos, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, y que eso tiene que ser una responsabilidad del Estado. No puede seguir siendo que se descarguen la responsabilidad en los mismos ciudadanos, pero sí recogen la plática de los impuestos para no garantizar lo que tienen obligación que hacer un Estado con los impuestos de los ciudadanos. Y en ese sentido tenemos nosotros también que hablar, claro que tiene que hacerse una reforma tributaria, pero una reforma tributaria integral. Y entonces, ¿qué necesitamos para ello? Gente consecuente con la realidad del país y que le apunte a procesos de transformación real del país, de cara a que aquí hay que recuperar la autonomía de Colombia, los procesos de productividad propios, salvaguardar la economía nacional y nosotros empezar a generar, porque si algo tenemos un potencial rico, y en consecuencia ese análisis se hace dentro del gremio, un análisis que fue muy bien visto por los maestros y maestras y que se complementa con las tareas que son propias del accionar de la Federación de sus filiales, como es el tema de la financiación, que hoy es urgente y que hay que trabajarlo y dialogarlo con las comunidades educativas. Y esos temas se resuelven en el Congreso de la República. Financiación, el tema del estatuto de la profesión docente, el tema de la dignificación de las condiciones de trabajo y estudio de nuestros niños y niñas en instalaciones que tengan todos los elementos que demanda un derecho fundamental como el de la educación, pero en condiciones dignas como lo ha defendido la Federación, el tema de la salud y que tiene que complementarse con esa misma exigencia del Estado sobre la responsabilidad que tiene la salud, no solo del magisterio, sino de todos los colombianos y las colombianas. Y de ahí pues la agenda que se desprende de todo este proceso y por eso el llamado es a la unidad, a la fraternidad, al respeto, al debate sano, cero violencia, porque siempre los maestros hemos sido
defensores de la paz a ultranza y seguiremos consolidando esa Escuela Territorio de Paz, y por eso vamos en las conclusiones de esta Junta Nacional a materializar con contundencia, con organización, como siempre ha sido la característica de nosotros, un proceso que decante esas actividades en los momentos oportunos y precisos y de cara a la que ha sido la visión del magisterio colombiano. Tema duro el estatuto docente. Claro, porque primero hay una arremetida del gobierno contra los maestros, hay una estigmatización y hay una difamación que afortunadamente por el trabajo que hemos hecho con las comunidades, pues hemos tenido más bien solidaridad y respaldo a lo que hacemos y no ha habido esa perversa intención de ellos de desacreditar lo que hacemos los maestros y maestras, pero seguimos en esa tarea de construir un estatuto digno de la profesión docente, un profesional, porque si algo han hecho los maestros y maestras es profesionalizarse con dignidad, pero tiene que reconocerse socialmente y traducirse en una profesión que tenga el mismo nivel de las demás profesiones de nuestro país, que nuestros niños, niñas y jóvenes aspiren a ser maestros, en el entendido de que el maestro, la maestra, son fundamentales, porque por sus manos pasan ingenieros, científicos, médicos, de todo tipo. Luego es una de las profesiones más importantes en el contexto social, sin demeritar a ninguno del otro, pero que por el trabajo que se haga los maestros se puede consolidar, y lógicamente lo hemos hecho, un proceso de construcción, de saber, de academia, de elementos que permitan esa convivencia armónica, de desarrollo, porque parte del trabajo que hacemos los maestros de la escuela es proponer alternativas de desarrollo económico, científico, cultural, y pues se combina en la escuela, y hoy una escuela democrática como la reclamamos desde la ley 115 con unos gobiernos escolares donde participa toda la comunidad para seguir afianzando ese estado social que siempre hemos propugnado los maestros y maestras de Colombia. Mañana 11 de febrero hay una reunión importante de todos los prestadores de servicios de salud con el Comité Ejecutivo de FECODE, Ministerio, Procuraduría. ¿Qué va a pasar ahí? La exigencia, no para que haya planes de mejoramiento, sino que se cumpla la cabalidad del contrato en los términos que se pelearon ellos, porque es que ellos fueron los que pelearon la legislación y ofertaron y dijeron tenemos esto y somos esto, y firmaron, y ahora están dilatando y burlándose de los maestros, ¿verdad? Pero con la complicidad del Ministerio de Educación y de la fiduciaria, que no cumplen la tarea que tienen que cumplir para que esos contratos se cumplan a cabalidad. Y en consecuencia, esa es la primera tarea, y definirle al gobierno que en los tiempos de prórroga se tiene que materializar todo el proceso de la invitación pública que garantice la nueva contratación, ahora sí, que tenga realmente elementos, dientes, como vimos nosotros, para que el que llegue tenga la infraestructura que promete en el tiempo de la invitación pública, tenga el músculo económico, tenga el profesionalismo y los médicos, toda la logística que demanda la garantía de una prestación digna del servicio de salud, y por supuesto que con su firma garantice que se va a cumplir en las cláusulas que firma el contrato para el siguiente cuatrienio. Hay un plan de acción contundente por parte de la CUT y se ha adoptado también en FECODE. ¿Cuál es el plan de acción que se tiene en los próximos días, presidente? Adelantar las actividades con los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros somos una filial de la Central Unitaria de Trabajadores, nos acogemos a ese plan de acción definido en su Junta Nacional, y pues necesariamente ya el 3 de marzo empezamos con esas actividades para destacar hoy el momento y llamar a la sociedad en ese marco pacífico y civilista que nos ha caracterizado, pero en las calles, el ejemplo y el trabajo que debemos desarrollar para que este mes de marzo y este mes de mayo sean contundentes en el proceso eleccionario, el respeto que hay que exigir al Estado para que se garanticen unas elecciones transparentes, que es lo que más nos preocupa, y por supuesto seguir accionando la materialización del cumplimiento de los acuerdos y el desarrollo que en obligación le corresponde a este gobierno antes de terminar el 7 de agosto su mandato. Finalmente, ¿cuáles son las mesas de seguimiento para la próxima semana? La próxima semana tenemos la mesa Escuela Territorio de Paz, tenemos mesa para el fortalecimiento de la educación pública, tenemos mesa para ratificar el manual de funciones, la instalación de la mesa para darle dinámica al estatuto de la profesión docente, y de mano de ello desprender lo que tiene que ser la mesa de financiación para el 17 de febrero, y con ello consolidar la agenda que ya está definida entre febrero y marzo, en la obligación que tiene este gobierno de respetar y cumplir lo acordado en la mesa de negociación. Muchas gracias, presidente, muy amable. Para el programa Educación al Día nos encontramos con el ejecutivo de FECODE, Cristian Rey. Cristian Rey, usted asistió a un importante trabajo en la Comisión de Salud y Prestaciones Sociales en el marco del plenario de juntas directivas realizado en Bogotá los días 8 y 9 de febrero. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme comunicarme con todos los maestros.
Acá es importante nosotros resaltar la importancia y el trabajo que está adelantando la Federación Colombiana de Educadores FECODE con el ánimo de que las prestaciones sociales sean tal y como se han planteado en las diferentes etapas, que el maestro pueda reclamar sus prestaciones sociales en el momento que lo necesite, en el momento que lo desee, quitándonos ese obstáculo de los 3 años. Por otra parte, el servicio de salud también requiere una vital colaboración y acompañamiento de todo el magisterio con el fin de ir identificando todos los factores que están hoy en contra de una prestación asertiva y necesaria para el maestro colombiano y nosotros lograr que en la próxima licitación sea tenido en cuenta las verdaderas necesidades, que se le preste un servicio adecuado de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. Muchas gracias, compañeros, y FECODE siempre de la mano de los maestros colombianos en procura de la defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Al programa Educación al Día hemos invitado en esta ocasión nuevamente al abogado William Estrada Ateortúa. Él nos habla nuevamente de la problemática que tiene la infraestructura educativa en el departamento de Antioquia. Escuchamos a William Estrada Ateortúa, abogado, constitucionalista y dirigente sindical. Infraestructura educativa integral. La infraestructura educativa integral no es una edificación parecida a una cárcel, un rectángulo o un conjunto de cubos en varios pisos, o salones consecutivos sin aireación, sin luz natural, sin los espacios pedagógicos, sin las áreas requeridas para las actividades generales o las del aula en particular, sin normas pedagógicas, psicológicas, biológicas, de higiene, como lo han concebido los constructores contratistas neoliberales en los megacolegios contratados por la nación, o alcaldes como Peñalosa entregados en concesión a particulares. Sergio Fajardo demolió las escuelas Julio César García, República Argentina, para construir el Héctor Abad Gómez de Medellín, sin espacios lúdicos, recreación acorde con el número de alumnos, sin los sanitarios, orinales de acuerdo con el número de alumnos, alumnas y el respectivo nivel preescolar, primaria, básica, secundaria y media, o el construido por alcaldes de Envigado en el barrio Primavera. La infraestructura educativa integral es aquella que comprende en su construcción, mantenimiento y conservación todos los espacios físicos armonizados con las normas jurídicas, los requerimientos de la psicología, pedagogía, biología, la higiene, la psicología para el desarrollo integral de los alumnos en el cumplimiento de los fines de la educación, artículo 5, Ley 115 de 1994. El pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física y psíquica, intelectual, social, moral, afectiva, cívica y demás principios democráticos y de valores humanos. La no observancia del área en el salón de clase y su aireación adecuada produce con los fenómenos de la respiración concentración de gas carbónico que comienza por adormecer al estudiante, llevando a la desconcentración de la clase por adormecimiento, produciendo enfermedades respiratorias por no circulación adecuada del aire, producción del gas carbónico que aumenta con el transcurso del tiempo y la falta de aireación del aula de clase, por lo que la concentración de la atención normalmente ocupa los primeros 15 minutos de clase. La carencia de luz natural en el aula y su no entrada
Por el lado izquierdo es foco de incubación de enfermedades oftalmológicas, con lo que se afecta la salud fisiológica, psicológica y eficacia del proceso de aprendizaje con afectación del conocimiento. La no observancia del área por alumno en el salón de clase igualmente genera violencia, agresividad, odio, miedo, mientras que la observancia crea ambientes democráticos de libertad y aprendizaje del conocimiento. La carencia de luz natural adecuada con aireación es foco de tristeza, melancolías en los alumnos, afectando su vida afectiva. Forma parte de la dignidad de la persona la defensa de su propio espacio físico. Dos cuerpos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio. A cada acción corresponde una reacción. La casi totalidad de los locales de los establecimientos educativos de primaria y secundaria y media fueron construidos por mandato de la Ley 39 de 1903. Los municipios, por aprobación de sus consejos municipales, construyeron los locales de las escuelas primarias, mientras las asambleas departamentales aprobaron la construcción de la planta física de secundaria y media. La nación se ocupó de las plantas físicas de los establecimientos educativos nacionales. Una vez construida la planta física, la escritura pública se hizo a nombre del respectivo establecimiento educativo. Las plantas físicas no fueron nacionalizadas, ni las nacionales entregadas a la entidad territorial no perdieron su carácter de nacional. Corresponde a la entidad territorial creadora el sostenimiento y mantenimiento, para lo cual la Ley 715 de 2001 determinó que puede facultativamente la Nación colaborar con el sostenimiento y mantenimiento de la planta física de los municipios o departamentos, con lo cual ninguna de las entidades territoriales han cumplido con sus obligaciones. Lo máximo es satisfacer a los contratistas corruptos con los recursos del Estado para que incumplan los contratos y pidan prórrogas interminables que no cumplen, atentando contra el derecho fundamental a la educación de niños y adolescentes, con los consiguientes problemas sociales originados en la corrupción de funcionarios y contratistas del régimen corporativo empresarial del Centro Democrático con sus aliados a nivel nacional, regional y local. La defensa de la educación pública estatal comienza por la defensa de la infraestructura educativa integral de los establecimientos estatales. William Estrada, maestro, licenciado en Filosofía e Historia, abogado. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.